Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal. Si te gusta ITZY, estoy segura de que te gustará esta historia. Entonces, vamos allá. La historia de Kim Hong-jun. Nació el 7 de noviembre de 1998 en Anyang, Corea del Sur. Sus padres no son de Anyang. Ellos querían que tanto él como su hermano mayor tuvieran una educación mejor y cómoda. Así que tomaron la decisión de irse a vivir a aquel lugar. Él dijo que estaba muy agradecido. Desde siempre le gustaron El Principito, Las Mariposas y Peter Pan. En una transmisión, contó uno de sus primeros actos de rebeldía. Una vez, decidió no ir a su academia a estudiar por no hacer una tarea, y se quedó jugando con otros niños, pero con el miedo de que avisaran a sus padres. Más tarde, su mamá se enteró, y él le dijo con lágrimas en sus ojos, que solo quería jugar fútbol como los demás niños. Sin embargo, su mamá fue muy comprensiva y le dijo que por favor hablara cuando no se sentía bien. 도 애들한테 나도 엄마가 했던 얘기들을 할 때가 있으니까 그런 얘기 많이 해줘서 너무 고맙고. 고마워. 하여튼. 사랑해. Hong-jun planeaba ser productor o compositor, no una idol. Pero de alguna forma terminó siéndolo, ya que luego de ver a sus Zumbainins actuar en el escenario, pensó que se veían geniales, así que también quería ser un artista que cantara sus propias canciones. Fue el primer miembro de ITZY y el más antiguo en KQ. Cuando entró a la agencia realmente no sabía bailar ni rapear. Su productor musical Iden le dijo que sufriría mucho. Pero él no quería rendirse. Estuvo toda la etapa de su escuela media en la empresa trabajando. Tiene compuestas más de 400 canciones. 이었고 지금 그래서 그걸 수정을 하고 있고 맨날 남는 게 Al quedarse como aprendiz fijo en la agencia, Eden, como su productor musical y mentor, era muy duro con él. En una audición le dijo, no creo que seas capaz de hacer música. Entonces él se preguntó, ¿realmente no sirvo para la música? ¿No tengo habilidades? Después de eso, Eden le dio muchos desafíos a Hong-jun, para ver si podía durar. Se dijo a sí mismo que debía ser reconocido por Iden. No importaba si se demoraba años o si era difícil. Siguió trabajando duro para poder ganar su reconocimiento, que era lo que él quería. Ahora Eden lo reconoce en la música como un productor e hijo. Eden comentó, me dijeron, él quiere ser una idol que escribe su propia música. Y me pidieron que le enseñara. Fue entonces cuando Hong-jun entró en mi vida. Si los ves hoy en día, se hicieron muy buenos amigos. Y trabajan juntos en las composiciones de los álbums. Volviendo a los tiempos de Hong-jun como aprendiz, él se sentía solo. En esa época, estaba preocupado de no poder debutar por la falta de miembros en la compañía. Pero después de que él estuviera solo por 6 meses, salió el sol, y Juno fue el segundo aprendiz en llegar. Juno comentó en una entrevista, Hong-jun es nuestro líder multitalentoso. A veces un poco descuidado, pero parece ser perfecto. Es muy compasivo y de buen corazón. Es un líder muy flexible que siempre cuida de los miembros. Es muy confiable como líder, me apoyo mucho en él. Hong-jun es una persona que prefiere vivir siendo pobre y con su familia y amigos a vivir una vida llena de lujos. Ya que aunque vivas como un rey, no cree que una persona pueda vivir una vida feliz sin relaciones personales. Tiende a dormir poco por estar trabajando. Escribió y compuso la primera canción para ITZY llamada From. En el proceso, tuvo que volver a empezar de cero, porque su computadora fue robada. Y aunque la recuperó, estaba formateada. Eso hizo que además, perdiera todas sus canciones. A pesar de que no se sentía para nada bien, junto a Jong-ho, el menor del grupo, se sentaron en un closet y comenzaron a regrabar. Y después de muchos días de un arduo trabajo, pudo terminar la canción. I miss my lyrics. Además confesó que antes de dormir se pasaba por las habitaciones de los miembros para verlos dormir. Y sí, eso suena como un padre cuando cuida de sus niños pequeños. Ellos son una fuente de inspiración para componer sus canciones. 가족같이 돼 있는 것 같아요. 마음이. Ha dicho muchas veces que ITZY nació para apoyar, no solo a ITZY, sino a todas las personas del mundo. 자,
En la época de debut para ATEEZ, Hongjoong tenía mucho miedo de que en su debut no fueran a verlos en vivo, y se emocionó porque vendieron más de 400 álbumes. 화면에 이제 조금 딜레이 돼서 나오니까 저희가 나오는 거예요. 그래가지고 우리가 TV에 나왔어. Cuando la canción Irate King fue lanzada en las plataformas, también se emocionó porque 10 personas ya le habían dado apoyo y like a la canción. 벌써 좋아요가 13명이나 눌러주셨어. 말도 안 돼, 이상해 기분. Su sueño estaba dando frutos. En el camino, ATEEZ tuvo muchos altibajos. Hasta el día de hoy no todo ha sido un camino de rosas. Y Hongjoong ha sabido tomar muy bien su posición como líder, como la vez en que Minky tuvo problemas de salud y él tuvo que reemplazarlo. Dio lo mejor por cantar la parte de Minky y la suya a la perfección. Pasaron cerca de 8 meses siendo 7 miembros, hasta que él regresó. Sus letras siempre contienen mensajes profundos y motivadores. Su propósito como idol es emplear su influencia para concientizar a las personas sobre temas de carácter mundial, como la discriminación, el racismo, la pobreza, el abuso infantil o la falta de educación, entre otros temas. Ha recibido muy buenas críticas por sus expresiones faciales en el escenario y la presencia visual que posee. Algunos de los accesorios y vestuarios que usa en las presentaciones son de su elección porque le encanta reformar y pintar. Eso forma parte de su arte y expresión. Hongjoong apoya a una campaña de concientización llamada Polish Men. Muchos artistas masculinos se unieron a la causa, y consiste en pintarse una uña y dejarla así por una semana, como símbolo de que 1 de cada 5 niños es víctima de abuso. Creo que ya deberíamos terminar, pero te contaré algunos de mis momentos y curiosidades favoritas de Hongjoong. En el año 2018 hizo un live para pasar un rato con sus fans. En ese tiempo no mucha gente veía a ATEEZ por V-Live. Cuando llegó a la cifra de 7,000 personas viéndolo, se emocionó mucho, pero cuando llegó a los 10,000, botó el yogurt que estaba tomando. Puede ser raro, pero es bastante común que lo veas mordiendo a sus miembros. ¿Es acaso Kim Hongjoong un tiburón? Ten cuidado y mantente atento, porque puede jugarte varias bromas. Una vez reunió a sus miembros y les dijo: "Me iré a Dubái", así es como lo decidieron en la agencia. Todos se vieron sorprendidos al recibir la noticia, y Juno corrió para encerrarse en el baño a llorar. Mientras tanto, Minky pensaba: "Oh, parece que ahora pasaré a ser el líder". Ama demasiado a sus fans, escribió algunas canciones dedicadas al fandom, como Aurora y Star 11, 17. En los conciertos se concentra mirando a ATEEZ cantando a la par. Por eso, muchas veces comienza a llorar, por el apoyo que tanto él como el resto del grupo recibe. Sobre sus actuaciones. En medio de su último tour por Europa, dijo: "Incluso si en el futuro no pudiéramos presentarnos en lugares del mismo tamaño que en los que nos estamos presentando ahora, mientras haya muchas personas que nos aman, seguiremos actuando para esas personas que nos dan su apoyo". A pesar de ser coreano nativo, habla muy bien inglés. Luego de que sus fans le dijeran que aprenden coreano para comunicarse con él, se sintió muy conmovido, por lo que se esfuerza día a día para aprender más idiomas. Thanks for watching our mukbang. Un buen momento divertido es cuando todos los miembros lo lanzaron al agua. ¿Tú también crees que sea una venganza por sus mordidas? 편하게. 자. 밀지 마세요. 아직. No le gusta mucho el skinship, por eso Hongjoong no le caía bien al principio cuando lo conoció. Dijo que era la primera vez que veía a alguien hacer tanto skinship con tanta confianza. Sin embargo, está muy agradecido, ya que sin él no serían tan cercanos como grupo hoy en día. Y para finalizar, una vez escribió: "Donde hay flores, hay mariposas", y representó a ATEEZ como las flores y a ATEEZ
como las mariposas. Eso quiere decir que sin importar el lugar donde estén, ellos se encontrarán. Espero que hayas podido conocer un poquito más a Kim Hong-joon como artista y persona. Gracias por ver este video. Si deseas que hable de otro miembro, puedes dejar un comentario. Estaré haciendo el video con mucho amor. Suscríbete para ver más. Adiós.